Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos una vez más aquí a través de la RS Online para acompañarte con un tema de interés sobre psicología, sobre emociones. Y bueno, hoy vamos a estar dando inicio a una serie de capítulos que vamos a estar compartiendo con toda la audiencia y desarrollando ampliamente todo sobre inteligencia emocional. Un tema que a todos nos importa, nos concierne, nos interesa. Es uno de los cursos que siempre se llenan cuando uno lanza un contenido académico. Entonces, hoy iniciamos una serie de inteligencia emocional. Ahora queremos también dar las gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este programa que está dedicado a promocionar la salud mental y emocional. Bueno, muy buen día, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jadichi. Muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones, al Instituto de Altos Estudios Cooperativos, que son los que siempre nos respaldan en nuestras actividades. También queremos saludar a toda nuestra audiencia de Asunción, en Asunción, la gloriosa República de Luque. Un saludo a la Asociación de Ergonomía del Paraguay, que se inició recientemente, fue su primer simposio de ergonomía. También en este momento queremos mandar un saludo a toda nuestra audiencia de los mercados nacionales, Mercado 4, Mercado 2, Mercado San Lorenzo, el Mercado de Luque, que nos escuchan, a todas las áreas que nos suelen saludar, escribir cosas, dar consejos a toda esta audiencia. Justamente porque todos queremos triunfar y tener éxito, es que nos decidimos hacer esta serie de inteligencia emocional. Y yo quiero preguntarte, seguramente, o sea, todos siempre quieren saber cómo funcionan las emociones, qué son las emociones y sobre todo cómo gestionar estas emociones de tal manera que me ayuden, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar justamente hablando del origen de las emociones, ¿verdad? ¿De dónde vienen nuestras emociones? ¿Por qué las personas sienten completamente diferentes en las mismas situaciones? Muchas veces se habrán preguntado. Antes que nada, también explicar que gran parte de lo que vamos a comentar es de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, para que sepa también que usamos materiales de Brasil, de un espacio donde nos capacitamos para ustedes. Así Espero mismo que es. aprovechen como nosotros aprovechamos, es un placer compartir lo que uno aprende. Así mismo es. Y seguramente, Jesús, también alguna vez también reaccionaste de una manera muy diferente en situaciones similares. Entonces, conocemos con lo que son las emociones. Vamos a comenzar con lo que son las emociones. Entonces, para hacer esto, vamos a tratar, Jesús, de recordar un momento en que nos sentimos muy felices. Vamos a tratar ahora, vamos a hacer un ejercicio práctico en un momento en donde nos sentimos felices, contentos, ¿sí? Elegí un recuerdo feliz. Un recuerdo puede ser como el que muchos paraguayos sentimos cuando Ayelén Alfonso ganó el concurso. Sí, ahí, por ejemplo, se dio... Orgulloso de ser paraguayo. Ahí se dio una serie de emociones positivas, sí, de alegría, de entusiasmo, de euforia incluso. Sí, entonces se activan un montón de... Todos recordamos ese momento. Sí, que estamos viendo un desborde de alegría, un desborde de emociones. Movilizó a todo un pueblo esa alegría. Así mismo es. Movilizó a todo un pueblo esa alegría. Fue un momento de mucha alegría realmente para los paraguayos. Sí, sigue siendo. Sí, que se identificaron en ese momento con Nayen y eso es lo que suele pasar cuando tenemos un representante, ¿verdad? En este caso era un artista. A veces tenemos los clubes, la selección, por ejemplo, suele representarle a todo un país. También. Entonces, ¿estabas solo o estabas con alguien en ese momento, verdad? O con un grupo de personas cuando sentiste esa alegría, esta alegría que estamos recordando. Sí. ¿Pasó algo que te hizo feliz? ¿Con quién estabas? ¿En qué lugar estabas? ¿Qué estabas comiendo? ¿Cómo estabas vestido? ¿Qué música sonaba? ¿Recordás todo el contexto que estaba ahí? Sí. ¿Era una cena romántica? ¿Era un lugar de baile? ¿Estabas en tu casa tomando tereré? Yo creo que muchos momentos alegres que tenemos nosotros en la ronda del tereré. Sí. O puede ser que hayas tenido una buena noticia, un
encuentro con una persona querida, a quien vos apreciás o extrañas mucho, ¿verdad? Bueno, entonces... O simplemente te despertaste una mañana y te sentiste feliz. Hay mucha gente que se amanece feliz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Eso es porque las emociones comienzan con reacciones a algo. La emoción siempre es una reacción a algo que ocurre, a algo que sucede. Lo curioso es que no siempre es un evento en sí mismo que provoca una emoción, ¿sí? Sino la evaluación mental que haces de ese evento. Ese es el detalle, la evaluación mental que hago de ese evento. Así mismo, porque si te encanta viajar, entonces vas a ser muy feliz si alguien te regala un viaje, ¿verdad? Y si viajar para vos es incómodo, entonces la emoción va a ser muy diferente. Entonces la emoción, Jesús, acá compartimos un dato muy importante para que puedas entender y comprender mejor el tema de las emociones. Siempre es una reacción de tu evaluación a un evento que ocurre, sucede. Claro. El ejemplo de viajar que vos diste, voy a un ejemplo que es comida. A todos los chicos les gusta helado, pero justamente le pusiste helado de chocolate y a esa persona no le gusta, entonces el momento no le es alegre, sino que es bueno que hago. Sí, así mismo es. Entonces, otro ejemplo es cuando sentimos algo con solo imaginar una situación o un recuerdo, ¿sí? Entonces, Con solo imaginar. Con solo imaginar vos podés sentir emociones. Entonces, ojo, cuidado con esto. Después vamos a compartir más detalles y tips, ¿verdad?, de cómo podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos a gestionar de tal manera a sacarle provecho a este tema de las emociones. Entonces, cuando yo te pregunté acerca de un momento de alegría, Jesús, y cuando compartimos con la audiencia, cuando llega, ¿no?, por ejemplo, sí. Entonces, ¿te sentiste, qué tan feliz te sentiste? Y fíjate vos que cuando vos recordás una experiencia, volvés a evocar la emoción que se generó durante esa experiencia, Jesús. Evocar es revivir, es traer. Traer, sí. Volver a revivir, volver a recordar una situación o un hecho, evoca también y trae consigo todo ese caudal de emociones que vos sentiste en ese momento, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cuando nos pusimos tristes. Hay un momento en la historia paraguaya en donde creo que todos los paraguayos sentimos mucha tristeza, otros sintieron rabia, otros sintieron enojo, frustración, otros llegaron a la amargura. Jesús. Vos sabés que todos recordamos al gran Tacuara, Oscar Caroso Campo, un gran jugador, un gran profesional. Sí. Este ha de ser el momento más duro de su carrera. Sí. Sobre todas las cosas yo quiero rescatar que ese señor tiene grande del valor. El valor tiene grande porque vos imagínate que entre todos los que podían patear ese penal en ese momento crucial, él es el único que se animó. Eso yo quiero rescatar. Porque es muy difícil con la presión de toda una república atrás jugarse y animarse. Está el momento más triste de todo el país. Ay. Mira cómo se habrá sentido el mundo abajo. Sí, mira la emoción que nosotros así mismo es. Pero rescatar sobre todo en ese momento de tristeza, qué valiente que fue Tacuara en animarse a patear ese penal, porque yo a Edo no le veo ahí pidiendo, no le veo a nadie pidiendo. A veces es fácil criticar, qué difícil estar ahí. Así mismo es, pero nosotros creo que acá todos nos pusimos tristes. Mira la emoción de Tacuara, mira la emoción de Tacuara, se puede ver y percibir claramente la emoción de Tacuara. Entonces, mira, yo por ejemplo veo y así, algo en mis entrañas. Y después de ver todos los partidos lastimosamente de la selección, más raya me da. Más emoción de enojo, ¿verdad? Más emoción de enojo siendo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer ahora, verdad? Mostrar ejemplos claros de cómo operan las emociones en nosotros los seres humanos, ¿verdad? Tuvimos un ejemplo de alegría y acá compartimos un momento de tristeza también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la cara de la persona? Todos vimos la expresión de Tacuara, ¿verdad? Y nosotros mismos acompañamos esa expresión también con nuestra propia expresión en el rostro. Fíjense que las emociones siempre se comparten, ¿sí? Entonces, fíjense nomás que cuando alguien recibe un golpe, nosotros vemos que se cayó, se tropezó, o se lastimó fuerte, nosotros mismos también solemos hacer el gesto de ¿verdad? De dolor. De dolor. Sí, así arrugamos la cara, exactamente. ¿Por qué? Porque las emociones, sabes que tienen este componente de que se transmiten, se contagian, ¿sí? Eso es algo, fíjate nomás, cuando alguien empieza a reír, vos
automáticamente la acompañas con la risa. Es notable. Eso también es muy importante. Una característica de las emociones es que se contagian, Jesús. ¿Sí? Entonces, veamos otra característica, algo muy importante, Jesús, que tenemos que tener en cuenta sobre las emociones es que están relacionadas ¿con qué? Con las sensaciones físicas. Así que con lo corporal. Bien todos los colegas que nos están viendo y escuchando. Otra característica de las emociones es que están relacionadas con las sensaciones físicas. Tienen elementos fisiológicos, como la liberación de hormonas en el torrente sanguíneo, y características observables, como la expresión facial o la postura, que es lo que la licenciada está diciendo. Esta definición de emociones es espectacular. Me encanta, porque muchas veces, ¿qué es lo que son las emociones? No dicen, y todos hablan de las emociones, pero es como que pareciera ser que cuesta definir, entonces, o entender con claridad. Entonces, siempre están relacionadas con las sensaciones físicas, tiene elementos fisiológicos, hay una liberación de hormonas, ¿sí? Cuando vos sentís ese pum, ¿verdad? Es famoso, suelen decir y suelen compartir, ¡pum! Se me subió, dice. Así hacen como un ruido. ¿Por qué? Porque sienten, hay sensaciones corporales internas en la persona que justamente se movilizan en su cuerpo, entonces por eso le da todo sonidito a uno a veces cuando dice se me subió todo, algo suelen decir, y hacen con ese gestito de un viento así que como una ráfaga que se le subió, ¿verdad? Puede ser el enojo, puede ser la alegría, puede ser la emoción, puede ser cuando le ves a alguien que te gusta, entonces ¡fum! Dice, me puse toda roja o se puso todo rojo, ¿verdad? Entonces tiene correlatos fisiológicos, ¿sí? Se liberan muchas hormonas y también se puede ver la expresión en el cuerpo, se puede ver en la coloración, en la sudoración de la persona, en la expresión facial y en la postura, ¿verdad? Porque si yo estoy con esta postura, mira Jesús cómo me estoy poniendo, estoy así. Famoso, suelen decir, está cabizbaja esta persona, ¿verdad? Alguien que está, nosotros le vemos así, mi postura es de estar cabizbaja, ¿sí? Si estoy así, estoy radiante, ¿verdad? Entonces, a ver, Jesús, ¿cuánto tiempo crees que puede durar una emoción? Una emoción, ¿cuánto puede durar? Uh-huh. Pues minutos, horas, días, decime un poco una emoción. ¿Qué pensás? ¿Cuánto dura una emoción? Sí. Mira lo que me preguntaban en el aire, así. Sí. ¿Qué pensaba Jesús así en el aire? Bueno, yo creo que a diferencia de lo que tenemos para pensar, ¿verdad? Las emociones son rápidas. O sea, otra característica de la emoción, aparte que está con la parte fisiológica, es que es rápida. Las emociones son rápidas. Rápidas. Claro, entonces los estudios muestran que llegan inesperadamente y duran entre 30 a 40 segundos. 30 a 40 segundos dura una emoción. El techo de la emoción. Sí. Ojo, entonces, la emoción es cortita, es intensa y es cortita. Es intensa ahorita y como dijiste, viene acompañado con un cambio físico, la postura. Y todo una movilización hormonal también, se liberan en el cuerpo diferentes tipos de hormonas de acuerdo a también cuál es la emoción que vos estás sintiendo y percibiendo. No es lo mismo sentir una emoción de ira, enojo, furia, ¿verdad? De enojo, que en sus diferentes grados, porque cada emoción tiene también sus diferentes grados o su graduación. Claro que sí. Desde una leve molestia o disgusto puede llegar a una ira desbordante. Lo mismo una alegría, desde una sensación de alegría, de placer, de gusto, hasta una euforia total, ¿verdad? Donde la persona se descompensa por completo, ¿verdad? Y pareciera ser que pierde el control, que se vuelve loco, loca de tanta alegría que está desbordando. En ese momento. Y después de repente pasa. Claro, exactamente. Pero entonces 30 a 40 segundos es lo que dura una emoción. Mira que como conceptualizamos, muy obrigado, profesora María Paula, por esta definición de emoción. Entonces la pregunta, Jesús, es ¿qué hacemos con ellos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien viene y te grita, Jesús, te maltrata, viene a agredirte verbalmente? ¿Cuál es tu reacción? ¿Sí? Entonces, seguramente tu cuerpo, ¿cómo va a reaccionar? Puede reaccionar disparando adrenalina, acelerando los latidos de tu corazón, para prepararte para una reacción rápida. Claro. Sí. Ahí viene alguien y te agrede verbalmente, o te puede tener muchas reacciones. Una puede ser reaccionar con ira, otro es puede reírte por una cuestión de nervios. No es burla, sino risa nerviosa, que mucha gente malinterpreta la risa nerviosa y lo considera mal, como una burla. Pero cada quien ve con lo que tiene en su corazón.
Sí, así mismo es. Después de eso, entonces, nosotros comenzamos a hacer una interpretación. Alguien viene y me agrede y yo hago una interpretación. Alguien viene y me dice, tonto, burra, estúpida, imbécil, ¿verdad? A veces solemos escuchar ese Claro. tipo de exabruptos de algunas personas que no controlan, que no Son tienen... emociones que vienen y Sí, te dicen un montón de cosas, que te hablan en exactamente. público y resaltan tus defectos frente a otros. Entonces, ¿ahí qué vos podés sentir? Vos podés sentir, puede ser vergüenza, te sentís que morís de vergüenza, ¿verdad? Y decís, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué esta persona está así? O comenzás a reírte, ¿verdad? Tal vez tu reacción puede ser, esta está loca, este está loco, ¿qué viene a hablarme así, ¿verdad? O te montás en cólera y vos le gritás más grande con más improperios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Jesús? Si vos te vas por ahí, de repente te tropezás y así comenzás a rolletear, te caíste y empezaste a dar vuelta. Después, ¿qué podés pensar? ¿Cuáles pueden ser las emociones ahí? Varias pueden ser, ¿verdad? Sí, sí. Vergüenza, otro puede ser matarse la risa. Matarse la risa. Yo, por ejemplo, si a mí me pasa eso, me mato la risa. Yo me río más grande de mí misma. Yo comparto para que todos vean y se rían. Porque es bueno reírse uno mismo y los bloopers son sanos. Exactamente. Pero también yo puedo llegar a decir, guau, qué ridícula caída, Dios mío, qué ridícula soy, qué tonta, qué torpe, ¿verdad? O de sentir una ira, ¿verdad? O sea, ¿cómo no atendí, cómo no me di cuenta? Diferentes tipos, ¿verdad? De emociones. Entonces, obviamente, la evaluación que yo haga del hecho y el evento que ocurrió, ¿sí? Va a determinar qué tipo de emociones voy a tener. Y las emociones en sí, gente, no son malas. No son malas, tienen una funcionalidad que nos ayudan a adaptarnos y también que nos ayudan a movilizarnos. Pero si yo elijo emociones como la tristeza, la ira, el enojo, ¿verdad? Para cada acontecimiento que ocurre en mi vida, entonces yo lo único que voy a hacer es tal vez empeorar esa experiencia, ¿sí? Entonces, Jesús, vamos a conversar un poco y compartir cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos. La diferencia entre las emociones y sentimientos. Wow, que muchos ejemplos ya tuvimos sobre eso en lo que va esta mañana. Sí. Bueno, Sí. primero que ya hablamos sobre la emoción, que es el conjunto de cambios que se perciben en el cuerpo. O sea, yo veo la emoción generalmente por como los cambios físicos, lo primero que uno nota. La emoción es una experiencia afectiva intensa, es pasajera, es brusca y aguda, con un fuerte componente somático que proporciona energía y constituye una fuerza que impulsa hacia determinados comportamientos. ¿Qué impulsa? No que impone, es una tendencia, Sí. impulsa. Te mueve la acción, pero no estamos diciendo si esa acción cuál es. ¿Entendés? Ahí es donde entra la gestión, Jesús. Te mueve a la acción, pero ¿qué acción? ¿A tener un exabrupto o a pensar? Tu acción va a ser de pensar y decir, bueno, Adichie, cálmate ante esta persona que te está gritando, ofendiendo. Controlate. Controlate. Dominate. Sí. Ejerce vos tu dominio propio. Exactamente. Te impulsa la acción. Gestionate. Sí. Gestión. Acá la palabra que sumamos hoy que es gestión. Atente, gente. Sí. Ya definimos emociones, ya estamos usando palabras como gestionar, ya usamos palabras como impulsa, sinónimo de tendencia, y ahora metemos un poco de latín, ya que hablamos de Julio César. Sí. Somos parte del Imperio Español. La palabra emoción proviene del latín movere. Que significa agitar. Agitar. Entonces, Y acá uno mira y dice que cuando vemos nuestro vocabulario, decir que excelente, vamos a decir, síntesis, mover, agitar. sí, agitar. Porque con todo lo que hablamos, habla de eso, de los cambios fisiológicos, de esa agitación. Y son cambios fisiológicos, ojo, son cambios fisiológicos, es interno, ¿sí? Entonces, la emoción es el conjunto de cambios que se perciben en el cuerpo. Por hacer Y que nos mueven a hacer cosas. ¿Qué nos mueven? Si ¿Qué nos mueven a hacer habla cosas? guaraní, nos quiere ayudar, puede enviarnos cómo podríamos explicar la emoción en guaraní. Estaría y bueno lo recibimos y lo compartimos en 15 días, sin Entonces, problema. Las emociones positivas nos proporcionan vivencias de bienestar, ¿verdad? También las negativas son buenas, ¿sí? No, las emociones... Por eso les decía, las emociones no son malas en sí, todas tienen una función, tienen un propósito. Entonces las emociones negativas también son buenas a pesar de su negatividad innata, ¿sí? Ya que nos movilizan, Jesús, para alejarnos de un potencial peligro o nos impulsan a cambiar las situaciones que nos pueden perjudicar.
¿ok? Entonces las emociones tienen una función de adaptación al entorno y favorecen la autodefensa y la supervivencia. Entonces el temor en sí no es malo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un bebé se va directo al enchufe de la red eléctrica como para meter su dedito, nosotros saltamos como un resorte, sentimos mucho miedo, pero ese miedo tiene una función que es protegerte, autodefensa o supervivencia. Trepando los muebles. Sí. O cuando tuvieron hermanitas que se trepaban a la reja del borde de la muralla. Sí. O cuando tuvieron, y vamos visitando, otros tuvieron hermanitos más pequeños o bebés. Todo lo que nos impulsa a movernos. Sí. Entonces, también, por ejemplo, la tristeza, el temor, todas esas emociones también tienen una función de autodefensa y de supervivencia. Entonces, no son malas en sí mismas, ¿sí? Después sí se tienen potencial de convertirse en algo malo. Tienen el potencial de convertirse en algo negativo para nosotros y después vamos a explicar cuándo y por qué. Entonces vemos que el papel de las emociones es aportar información. Sí, exactamente. Nos dan información. Exactamente. De esa manera nos ayuda a evaluar lo que es importante en el entorno interno o externo. Así es. Para poder tomar decisiones. Las emociones guían el pensamiento porque son una tendencia. Sí. Y nos mueven a la acción necesaria. Esta parte es muy importante. Entonces, nos aportan información, Jesús. Nos aportan información para evaluar. Nos ayuda a evaluar, tomar, sí, que es importante para nosotros, tanto interna como externamente. Interna nos referimos a todo lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, experimentando de forma interna. Y externa son eventos, ¿verdad? Y entonces nos ayudan a tomar decisiones, Jesús. A tomar decisiones. Gente, ahora vamos a cruzar la barrera, atenti, pasamos de la emoción al sentimiento. Entonces, a diferencia de la emoción, sí, los sentimientos son estados afectivos más estables. Decíamos que la emoción es intensa, cortita, aguda, corta, breve. Sí, 30 a 40 segundos dura. Sí, y el estado afectivo es más estable. Ya hablamos de permanencia en el tiempo. O sea, los sentimientos son más estables. Y son más conscientes. El otro es un impulso, otro ya es más consciente. Es más complejo también, ¿verdad? Es más complejo. El otro tiene pico, este es complejo. Estructurado y globales que las emociones. Ok. Pero menos intensos. Ya. El amor es una decisión, decíamos una vez. Sí, el amor es un sentimiento. Es una decisión, un sentimiento. Sí. Es una decisión, es estable, es consciente, es estable, es complejo, es porque global, sí. Es global, sí. Es estructurado. ¿Cómo que él permite esto? ¿Cómo él deja que su señora o cómo él deja que su esposo? Y es complejo. Sí, y con menos implicación fisiológica. Entonces los sentimientos tienen menos implicación fisiológica. Recuerden que las emociones hacen un cúmulo de sensaciones en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, mientras las emociones son modos de sentirse afectado por el mundo exterior, ¿ok? El sentimiento es el modo en que nos proyectamos sobre él desde la afectividad. Desde la afectividad. Mira qué profunda es esta frase. Mientras que las emociones son modos de sentirse afectado por el mundo exterior, yo me siento afectado. Me pasó esto y por eso soy así. Uh-huh. El sentimiento es el modo en que nos proyectamos sobre él desde nuestra afectividad. Yo decido actuar de esta manera. Exactamente. Frente a esto, yo decido. Se construye el sentimiento, Jesús. Claro, dicho de otra forma, el sentimiento se construye. Entonces, los sentimientos entonces engloban a las emociones añadiéndoles duración. Ok. ¿Cómo? Asociándolas a un pensamiento. Sumándoles un significado racional. Ok. Así que este ejemplo del matrimonio, por eso quise mandar el saludo ahora, me parece súper importante porque es un valor que en nuestra sociedad paraguaya hay que mantenerlo y fortalecerlo. Mucha gente es provida, bueno, ser provida, hacer las cosas como deben ser. El matrimonio es parte de eso, es parte de la madurez. Y es un significado racional de que yo valoro a esa persona y lo hago público, en forma formal. Porque así hay algo que se está quizá dejando de lado muchas veces, la formalidad de las cosas, y eso también en ser formal en las emociones, convirtiéndolas en sentimiento y dándole un significado racional. Por ejemplo, al entrar en una sala llena de gente en la que todo el mundo se está riendo, tenemos una respuesta emocional y podemos pensar cosas muy diversas. A ver, yo entro en una sala donde veo que todos se ríen. Una cosa que puedo pensar es, ¿estoy haciendo el ridículo? Lo que me genera miedo. ¿Se están divirtiendo? ¿Lo pasaré bien? Es otra alternativa que puedo tomar, lo cual te llena de alegría.
Otro pensamiento puede ser, la gente se ríe de balde, son superficiales. Y este pensamiento te puede enojar y querer salir de allá. Entonces, como ustedes ven, todo es un pensamiento. Entonces, cuando yo estoy en un contexto que no estoy conociendo, ¿qué hay que hacer? Evaluarlo. ¿Se entiende cómo me ayuda la emoción? ¿Por qué me siento de esta manera? Lo evalúo. No, sigamos más, estamos adelantando casi un concepto que vamos más adelante. Muy bien. El sentimiento involucra los pensamientos, los contenidos mentales que vienen mientras sigues estos cambios corporales. A partir de estos pensamientos terminas interpretando la situación que estás experimentando y lidiando de una manera muy particular. A ver, Jadichi, quiere decir que esos pensamientos yo los tengo, como dice acá, son contenidos mentales. Quiere decir que en el ambiente donde yo me crié, me eduqué, lo que yo voy consumiendo por la vista, por el oído, me pone ese contenido también en cierta manera. Sí, así mismo. Entonces, el sentimiento involucra los pensamientos, ¿sí? Por eso es muy importante. Los pensamientos también involucran esos contenidos mentales. Esto es muy importante, ¿verdad? Y justamente a partir de estos pensamientos, entonces nosotros es que empezamos a interpretar. Todos tenemos un diálogo interno, Jesús. Un diálogo interno que nos hablamos, es ese diálogo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos y mientras nos van sucediendo las cosas, vamos pensando y vamos diciendo, por ejemplo. Dentro suyo, vamos diciendo. Sí. Y hay gente que tiene costumbre de hacer algo y habla mientras hace en la computadora. Uh-huh. Se está autoescuchando para corregirse. Sí. Se está reprogramando. Ahí lo que está haciendo la persona está hablando, o sea, su diálogo interno lo está verbalizando nada más, porque ese diálogo interno es ese pensamiento que todos nosotros tenemos, que vamos pensando incluso mientras vamos hablando. ¿Sí? Que también hay gente... Es lo que nos decimos nosotros mismos. Claro, que hay gente malintencionada, como decía, que opina o no. Nunca escuchemos lo que digan otras personas nosotros. Nosotros tenemos nuestra autoestima que defenderla. Así mismo es. Entonces, a mí me gustaría, antes de pasar, por ejemplo, a hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Dice, ¿dónde entra en todo esto la inteligencia emocional, verdad? Entonces, vamos a hacer una actividad, una actividad, es un autodiagnóstico vamos a hacer. Pero yo quiero compartir antes de eso, Jesús, quiero hacer un recuento, ¿sí? Sobre las emociones, es muy importante que nosotros podamos hacer un escaneo emocional, ¿sí? La primera llave de ingreso a nuestra emocionalidad, Jesús, es hacer un escaneo corporal. ¿Qué es un escaneo corporal? Sería una evaluación de tomar conciencia de mis sensaciones corporales, ¿sí? Me siento acalorado, siento que se me sonroja la cara, siento en el estómago, siento en las entrañas, ¿verdad? Incluso por algo se le llama el segundo cerebro a todo lo que es la microbiota que antes se le llamaba flora intestinal. Sí, está lleno también de neuronas. Incluso el corazón mismo, el órgano corazón tiene neuronas, ¿sí? Así que el corazón tiene su propia mente, por así decirlo. Para este tema que estamos viendo, incluso justo ahora se lanzó la segunda parte de Intensamente. Es un desafío ir a ver, tenemos que ir a ver esa película. Sí, la primera fue buenísima, la segunda le agregaron más emociones para que podamos comprender mejor. Entonces, le compartimos acá, vayan y vean Intensamente 1 y vean también el 2 para entender mejor sobre las emociones. Yo te quiero compartir algo antes de ir al diagnóstico, al autodiagnóstico de inteligencia emocional. El miedo. El miedo es una señal de la desproporción entre mis recursos y la amenaza. Ejemplo, si yo ahora mismo viene acá un león de 2 metros más o menos, uno gigantesco, ¿verdad? Yo voy mi cuerpo va a sentir miedo y la señal ¿cuál va a ser? La desproporción que hay entre mis recursos para defenderme y la amenaza que es el león. Sí, bueno, entonces el miedo surge como una señal para medir la desproporción, Jesús, entre mis recursos, o sea, para hacer frente a esa situación. Entonces, muchas cosas en la vida me pueden dar miedo, ¿sí? Muchas cosas. El punto es que está bien, por ejemplo, sentir miedo, vamos a suponer, el miedo es lo que nos evita que nosotros salgamos a las 12 de la noche. Algo sencillo. Recién mismo el penal de Tacuara. Sí. Se pone ahí la pelota.
8 millones de espectadores en tu país, millones de espectadores en público, y alguien tiene que chutar. ¿Sentís miedo? Una desproporción frente a la tus amenaza. recursos. ¿Será que voy a meter el gol? ¿O no lo voy a meter el gol? O voy a fracasar en meter este gol ante todo este público. O sea, esa es una presión, como decir, ¿verdad? Claro, que me quiero valer el ejemplo que decíamos recién del lugar donde todos se reían. En vez de reírse acá es, ¿meterá o no meterá? ¿Me siento la confianza que voy a meter o ya siento que no voy a meter? Sí, porque la confianza también es una emoción que se puede desarrollar. Ojo, gente. Sí, esa sensación de confianza también se puede desarrollar. Claro, pues yo puedo tener miedo, pero como tengo una base de confianza, por eso hablar que valiente lo de Oscar, un gran valor, ¿verdad? Porque es difícil a veces para mucha gente animarse a hacer algo que nadie más hizo. En nuestra cultura paraguaya, generalmente pocos se animan a dar el primer paso. Sí. ¿Verdad? Entonces, este ejemplo que estamos dando es muy importante. Y es diferente, Jesús, la dignidad del miedo versus la cobardía. Es otra cosa. Es natural sentir miedo cuando nosotros vemos una desproporción entre nuestros recursos, ¿sí? Y la amenaza que estamos viendo, ¿ok? Entonces, el miedo te mueve, dijimos, a la supervivencia y a la autoprotección, ¿ok? No vamos a salir a las 12, a la 1, no vamos a salir, ¿verdad? Con un teléfono, andar ahí por las calles, en lugares donde son peligrosos, ¿verdad? Porque sabemos, el miedo nos protege en ese sentido. O sea, una cosa es el miedo, que tiene su dignidad y que tiene su funcionalidad, y otra cosa es la cobardía. Sí, la cobardía sí ya es otra cosa, ¿sí? Me dice un ejemplo válido también cuando uno va a apoyar a otras personas, ¿verdad? Me iba a este congreso y me dice alguien que viene conmigo, me dice, y si te vas vos solo y estás solo vos y está la gente que va a disertar, entonces va a ser la gente que va a disertar y yo, porque tenemos siempre que, algo que también nos falta a veces los paraguayos, de apoyar al otro paraguayo que va a hacer algo diferente. Así es. Porque la gente tiene miedo al ridículo, tiene miedo a que quizá no funcione. ¿Y cómo vas a saber si funciona o no si no vos no probás y no acompañás? Así mismo es. Es importante. Ojo que instintivamente nosotros los seres humanos tenemos esta tendencia de proteger nuestra autoestima. Es algo que protegemos por eso. Ahora, tenemos el miedo, solamente se vence enfrentándolo también. Y me refiero a ese miedo que te paraliza, ese miedo que te detiene, ese miedo que no te deja avanzar, ese miedo que te roba. No estamos hablando del miedo protector, que es bueno, es beneficioso, te cuida. Claro, estamos hablando de ese miedo que no es protector. No te deja crecer. Que no te deja crecer. Así que no le tengas miedo al que dirán, no le tengas miedo a lo que otros piensan. Es tu vida, vos sos protagonista de ella, vos sos el capitán de tu barco, como decía ese poema que fue valiente en la película de Invictus. Sí, así Pero es real. Le da otro ejemplo histórico nuestro. El general Díaz, el glorioso general Díaz, salió a la gente de Carapeguá, tiene una estatua ahí en la plaza. Él, por ejemplo, cuando desata la guerra de la Triple Alianza, ¿qué hace él? Se va junto al mariscal y le dice, mariscal, dame un equipo comando, me voy y traigo al emperador acá. Ese es una persona que no tiene miedo. Y ya tenía hasta un plan para hacerlo. Entonces, no hay que permitir que el miedo nos gane. Uno nunca sabe qué va a pasar hasta que lo hace. No sabe si Tacuara metía iba a ser héroe nacional hasta hoy, ¿verdad? Pero yo creo que él lo superó. No, él lo superó. Hago mucho hincapié en eso porque yo realmente quiero que la gente dignifique la actitud de este jugador. Claro, yo me siento orgulloso porque fue la Tacuara la que chutó la pelota, no el León, y le queremos mucho, nada, un fuerte abrazo. Pero en los momentos cruciales uno ve de qué está hecho la persona y tu decisión puede hacer que ese momento crucial de tu vida dé algo más positivo para vos. Así es. Pero es así, todo tiene un riesgo. Y es bueno correr riesgo. Es bueno correr riesgo. Y ¿saben qué? No pasa nada. Podemos errar, podemos fallar, no pasa nada. Te sacudí. No termina el mundo, ¿verdad? Nosotros teníamos la vez pasada un programa con José Ramírez y él justamente estaba hablando de que nosotros necesitamos la terapia. La terapia que él hace es justamente la de desensibilizarnos ante el fracaso y ante la incomodidad. O sea, el estar dispuesto a experimentar emociones negativas y a soportar mejor eso. O sea, no querer a toda costa no sentir nada negativo, sino que empezar a soportar y desarrollar más aguante, como se dice normalmente. Claro, encima el licenciado José Ramírez tiene un testimonio de vida, quienes han ido en sus talleres y charlas de autoestima, sobre el liderazgo. Él no habla por hablar, es una persona que vivió lo que dice. Exactamente. Que es lo que es importante. Entonces, el miedo. Yo les dejo preguntas ahí que quiero que queden picando. ¿De qué te estás perdiendo por sentir miedo? ¿De qué te estás perdiendo? ¿De algún vínculo? ¿O de decir y expresar tus deseos? ¿O de adquirir alguna responsabilidad? ¿De qué te estás perdiendo? Y ahí te dejo picando con eso. El enojo, Jesús. El enojo enojo surge cuando hay un juicio sobre justicia.
el deberías, ¿sí? Hay un enjuiciamiento ahí, ¿sí? Entonces hay un juicio de justicia, deberías de esto, deberías lo otro, ¿verdad? Entonces ahí surge el enojo. Tenemos que aprender a identificar cuándo surge, ¿verdad? Porque se da una sensación de injusticia ante un evento o una situación, ¿sí? Yo estoy compartiendo esta parte de Jesús es sobre lo que dimos en el diplomado de Mundos creo que se llamaba. Sí, el argentino. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo transmito mi enojo? ¿Sí? Ahí está la clave. ¿Cómo transmitir el enojo? ¿Me abren o me cierran puertas y posibilidades? No está mal el enojo. Tal vez el cómo yo lo transmito es el pero o el qui. Entonces, yo lo que tengo que preguntarme acá es, mis enojos y cómo transmito y cómo transito y transmito mis enojos, ¿me abren puertas, posibilidades o me cierran? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, Jesús. Y la tristeza se da cuando hay una interpretación de pérdida o temor también a la pérdida, ¿sí? Entonces, tristeza es, por ejemplo, cuando algo que yo valoro, un proyecto, un sueño, libertad, salud, incluso un ser querido, tengo una sensación de pérdida. La tristeza surge, ¿para qué? Para que yo pueda parar la pelota en mi vida, asumir y aceptar, ¿sí?, esa nueva realidad en mi vida y reponerme a esa pérdida. Sea lo que sea, un proyecto, un sueño, un ser querido, ¿verdad? Claro que son diferentes grados de tristeza en la que estamos viendo de acuerdo a qué hecho y qué evento ocurrió en la vida de la persona. Tiene una función, Jesús, la tristeza, que es llevarme a una introspección para repararme de esa pérdida que yo sufrí. Puede ser cualquier cosa la pérdida, ¿eh? O sea, desde un ser querido, algo muy valioso, o un proyecto, o una posibilidad, o una oportunidad, ¿sí? Y es natural que uno sienta esa tristeza. Entonces me ayuda, tiene su fortaleza y tiene su punto positivo y de adaptación, me ayuda a generar una introspección y a hacer una reparación, ¿sí? A reponerme de esa situación, de ese evento, a encontrarme conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, tiene también su lado positivo, Jesús. Y ahora sí vamos a hablar del autodiagnóstico. Una herramienta importante de la inteligencia emocional. Así es. Vamos a ver si ponen en pantalla nuestro entonces, cuadro. Tenemos autodiagnóstico de inteligencia emocional. Este es de Dutra, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Este es de Dutra del 2015, con algunas adaptaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, que tiene un módulo en español. Entonces, tenemos... de inteligencia emocional. Ahí dice, soy una persona. Y después al lado dice nunca, y dice 1. Raramente 2. A veces 3, casi siempre 4 y siempre 5. Sí, así mismo. Y acá lo que dice es que para poder completar este cuadro, yo tengo que marcar con una X la calificación que yo le doy. Entonces, empieza en nunca, que tiene el valor 1, como usted leyó, y termina en siempre, que tiene valor 5. Ejemplo, soy una persona que persiste cuando enfrenta un nuevo desafío, sin darse por vencido en las primeras dificultades. Yo ahí tengo que ver, bueno... Con sinceridad. Sí. Siempre que yo voy a hacer un diagnóstico mío, va a ser un autodiagnóstico, tengo que tratar de ser lo más sincero posible. Yo sé que todos nos creemos Superman, Iron Man, etcétera. Pero para Thor, hacer un diagnóstico real, Hulk, pero para que ser nos realista, sirva, es importante. Hay que ser críticos con nosotros mismos. Entonces, como usted leyó, dice que soy una persona que persiste cuando enfrenta un nuevo desafío sin darse por vencido en las primeras dificultades. Nunca marco debajo la X. O raramente. O raramente, ahí pones 2. Pero es solamente una X. Así es. No, se marca con el número porque después se suma, Jesús. Claro, claro. ¿Entendés? Sumas. Entonces, y si es raramente, pones 3. Y si casi siempre, entonces pones 4. Porque después lo que hacemos es sumamos eso al final. Y ahí vamos a dejar compartido en un link para que puedan descargar de un Drive. ¿Sí? Para que puedan descargar de un Drive. Vamos a compartir entonces... este test y ahí ya con su autocorrección y todo, Jesús. Después puedes seguir leyendo las otras preguntas, Jesús. Sí, leo todos primero, después pasamos al segundo, sí, Dale. voy a leer nomás. Bueno, vamos a repasar. Para cada elemento marque con una X
el nivel que más represente cuando le aplica la declaración. Soy una persona que persiste cuando enfrenta un nuevo desafío sin darse por vencido en las primeras dificultades. Soy una persona que intenta ponerse en el lugar del otro, entendiendo los momentos difíciles de otras personas. Soy una persona que puede expresar sus emociones según las personas, las situaciones y el momento adecuado. Soy una persona que puede controlar sus emociones manteniendo la calma en tiempos difíciles. Soy una persona que tiene una visión realista de sí mismo con una percepción adecuada de sus potencialidades y limitaciones. Soy una persona quien puede superar sus sentimientos de frustración cuando algo sale mal, tratando de aprender de las experiencias negativas. Soy una persona quien cuando tiene alguna dificultad con otra persona trata de hablarle directamente evitando chismes y malentendidos. Soy una persona que es muy difícil que pierda la paciencia con las personas que me gustan y si pierdo pronto me recupero y lamento haber perdido. Soy una persona que puede expresar sus emociones claramente y darse cuenta de que se les escucha con atención. Soy una persona que se siente seguro frente a otras personas. Y en el siguiente cuadro está la parte donde dice, identifica los elementos donde obtuvo la puntuación más alta y reconozca sus puntos fuertes. Sin embargo, considere que siempre es un ideal, es decir, tiende a no reflejar la realidad si lo ha señalado en varios puntos. Identifique también los elementos con la puntuación más baja, sea cual sea, y elija 2 para cada uno y analice. O sea, tengo que elegir los 2 elementos que más alto puntuaron en lo que marqué y 2 elementos que más bajos puntuaron en los que marqué. 2 y 2 son los que tengo, lo ideal que elija. Y ahí pongo en el artículo, por ejemplo, donde decía en el otro, soy una persona que, ahí donde dice artículo. El puntaje más alto, vamos a empezar como ejemplo. Al lado dice, ¿en qué situación es esto más desafiante? Entonces pienso en el artículo que escribí y escribo ahí abajo en qué situación. Y después dice abajo, ¿qué puedo hacer para desarrollar? Y yo me pongo la meta de qué voy a hacer para desarrollar. Por eso esto es autodiagnóstico, es autotrabajo, y hablábamos que 15 días íbamos a repasar a ver qué resultado teníamos. Así con mismo alguien es. que quiera, vamos a recordar, y si alguien quiere darnos su experiencia, compartimos. Así mismo es. Entonces después, al finalizar, está la evaluación de los resultados, Sí. ¿verdad? Si es de 41 a 50 puntos, cuál es tu nivel de inteligencia emocional, del 31 a 40. ¿Y por qué hacemos este autodiagnóstico ahora al culminar este programa? Porque en el siguiente programa vamos a entrar ya a definir lo que es la inteligencia emocional y cuáles son los componentes de la inteligencia emocional. Y después vamos a ir desarrollando en cada programa uno a uno de tal manera que podamos estar súper claros, entendidos y tener herramientas que nos ayuden realmente a gestionar, a fortalecer, a robustecer nuestra inteligencia emocional, Jesús. Así mismo, vamos a ir trabajando sin apuro. Acá el tema es que sea útil para nosotros lo que vamos dando en el aire. Así mismo es. Entonces, como conclusión, Jesús. Como conclusión, tuvimos una excelente definición de emoción y sentimientos. Llevamos un autodiagnóstico que nos puede ayudar muchísimo a crecer. Hoy es el día que vos podés decidir a sumarte y seguir estos capítulos de inteligencia emocional para crecer con nosotros un poquito más. No se trata de quién sabe más ni quién es mejor que quién, sino se trata de que hoy mi desafío es ser mejor, mi mejor versión de mí mismo mañana. Aprender de mis caídas y si me caí, me sacudo y me levanto. Así mismo es. La vida vale la pena vivirla. Totalmente, la vida es bella. Entonces, muchas gracias por estar ahí, compartir con nosotros este programa. No se pierdan el próximo capítulo que vamos a estar desarrollando ya específicamente qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus componentes. Así que nos vemos el próximo sábado.